¿Qué tal, Paola? ¿Cómo te va? Hola Leo, ¿cómo estás? Encantada de conversar contigo y con la audiencia. Bueno, muchísimas gracias. Estoy hablando de los kits escolar, sobre todo, porque esta es la primera vez, por lo menos aquí en San Bernardino, que yo puedo ver en carne propia, mis hijas y mis hijos no tienen kit escolar. Yo no necesito, repito, gracias a Dios puedo comprar, pero hay muchos chicos y chicas que no lo pueden hacer, alumnas y alumnos. Y me viene a la mente que esto se recortó a sabiendas de que iba a pasar esto, cuando se empezó a meter el tema de la transformación educativa y a embarrar la cancha. Sí, lastimosamente el año pasado algunos sectores de la política partidaria que tenían sus enfrentamientos propios cercanos a las internas partidarias justamente tomaron como, les pareció una excelente idea tomar el tema de la educación como cortina de humo. Y eso nos perjudicó a todos los paraguayos y a todas las paraguayas, ¿verdad? Pero hablamos de un perjuicio así a nivel moral, una cuestión que parece así como muy amplia, pero cuando realmente nos ponemos a mirar los números y las realidades, no solo perjudicó a nivel moral, sino que está perjudicando, como bien dice el ejemplo, a niños y niñas reales que de alguna manera van a ver que no van a recibir kits de útiles escolares, que no van a recibir en muchos casos el almuerzo o la merienda escolar, entre otras cosas, ¿verdad? Porque no es solo eso. También hay otros detalles que cubre o cubría, mejor dicho, esta ayuda presupuestaria que si querés después podemos empezar a verlos más en detalle justamente. Sí, sí, acá tengo en pantalla donde se habla claramente de que con la vigencia de la ley 6659/20, esto va a afectar a los programas destinados a estudiantes en situación de vulnerabilidad y desfavorecidos, ya que necesariamente se producirá la interrupción de la distribución de útiles escolares a principio del año lectivo 2023. O sea, esto estaba súper aclarado que iba a pasar. Sí, de hecho, cuando se da toda esta discusión en el Congreso Nacional, que primero empezó por la Cámara de Diputados, el Ministerio de Relaciones Exteriores envió preocupado una nota donde justamente menciona, ¿verdad?, de qué se trata esto, cuáles son las atribuciones de los poderes del Estado, porque nosotros tenemos una república constitucional que tiene tres poderes del Estado. ¿Por qué existen los tres poderes del Estado? Para equilibrar justamente las fuerzas y para que no todo esté en una sola persona. Por ejemplo, si hubiera solamente un dictador, por decir una cosa, ¿verdad? Entonces, no, tenemos el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, se encarga de las relaciones internacionales, ¿verdad? El Poder Legislativo lo que hace es revisar los convenios internacionales, aprobarlos o no. Y eso fue lo que hizo el Poder Legislativo en el año 2020, cuando revisó y aprobó un convenio concreto, que es esta ley 6659, en el cual, o a través del cual, la Unión Europea, en un acuerdo bilateral con Paraguay, proporcionaba un monto, ¿verdad?, que tiene diferentes destinos. Una parte importante de ese monto es lo que se llama la ayuda presupuestaria, ¿verdad?, o apoyo presupuestario, que son 21 millones de euros que entran de manera directa en el presupuesto, en este caso, del Ministerio de Educación. Ese convenio que aprueba el Poder Legislativo a pedido del Poder Ejecutivo está, digamos que protegido en la propia Constitución Nacional, donde en el artículo 137 hay una prelación de leyes, ¿verdad? Por encima de todo está la Constitución Nacional y después ya vienen los convenios internacionales y después vienen las leyes menores y otras normas, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? Y lo resalta el Ministerio de Relaciones Exteriores en su nota al Poder Legislativo, que cada poder ejecutivo, legislativo, judicial, tiene su atribución. Es decir, el Paraguay, una vez que ratifica un convenio internacional, no puede dejarlo sin efecto por leyes menores. ¿Qué quiere decir eso? Una ley como esta que pide la suspensión del convenio de la Unión Europea no puede suspender un convenio. Y ahí hay varios argumentos del Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿verdad? Habla de que justamente esto creará por supuesto, una malísima imagen para el país a nivel internacional, eso es indiscutible, pero además de eso,
también crea un precedente en el cual hace que Paraguay pase a ser un país no confiable. ¿Por qué? Porque hay un principio del derecho internacional que es el pacta sunt servanda, lo pactado obliga. Es decir, una vez que vos hiciste un convenio internacional con otro Estado o en este caso con la Unión Europea, estás obligado, porque entraste también por motu propio, o sea, nadie te obligó a hacer el convenio. Paraguay tiene amigos en el convenio, en el espacio internacional, el Mercosur, Itaipú y Yacyretá tienen convenios también, las Naciones Unidas formamos parte de ellas, formamos parte de la OEA. Todo esto que crea una inseguridad jurídica que el día de mañana deja abierta la posibilidad de que haya una mayoría legislativa que se le ocurre anular tratados y convenios internacionales. Por ejemplo, agarrar el Tratado de Itaipú y Yacyretá y decir, bueno, esto ya no corre, ¿verdad? Cuando en realidad eso es atribución, todo tema de negociación internacional del Poder Ejecutivo. Y discúlpame que haga toda esta explicación, que yo sé que es un poquito compleja para las personas que no están en estos temas, pero es importante de entender que aquí no solo se afectó a los niños que no van a recibir el kit escolar, que por supuesto que sí, es súper importante, se afectó también la imagen del país a nivel internacional y la seguridad jurídica para el estrato internacional, pero incluso para la inversión extranjera privada. Imagínate un inversor extranjero privado que quiere venir a abrir, no sé, una fábrica de cualquier cosa de Paraguay, ¿verdad? Va a mirar esto y va a decir, espera un poco, si el propio Poder Legislativo se metió en una atribución, se metió ilegalmente, inconstitucionalmente, en una atribución del Poder Ejecutivo, teniendo de por medio de la Unión Europea, ¿qué voy a venir yo, inversor extranjero, privado, a querer invertir acá para que después me saquen una ley y no sé, me confisquen todas mis cosas o me anulen mis empresas o lo que fuera? Entonces todo eso no se tuvo en cuenta, o sea, primó en su momento, en diciembre, una disputa política partidaria de un partido, a la disputa que se sumaron lastimosamente otros partidos también. ¿Por qué motivos? No sé, cada uno saca sus conclusiones, ¿verdad? Por desinformación, por interés, otros motivos, no sé. Sí, pero podemos ver de nuevo en pantalla el 8 de noviembre del 2022. Aquí hay una nota del MEC que le envía a Hugo Richard, presidente de la Comisión de Codificación y Justicia de la Cámara de Senadores, donde le habla de la suspensión de esta ley que presentó entre otros Enrique Riera, y donde le plantea que está hablando de los millones de dólares que no entraría, ¿verdad? Y después, como dijimos hace un rato, se aclara directamente que va a afectar a la merienda y escolar y a los kits escolares, a los cuadernos. Entonces, yo digo, ¿no? En aquel momento se siguió hablando y se siguió diciendo tantas pelotudeces en las redes sociales, algunos voceros de la derecha totalmente mal informados, realmente hipócritas, de que cómo nosotros no vamos a tener la plata para comprar y tenemos que pedir prestado a la Unión Europea. Yo tengo entendido que hasta Finlandia tiene convenios con la Unión Europea. Sí. No, es que Leo, el tema es el siguiente, ¿verdad? Hay muchas discusiones alrededor de lo que hace o deja de hacer el MEC. Yo no voy a defender a un ministro o a una persona en particular, voy a defender la institución. La institución, el MEC, es el representante del Estado que tiene que garantizar el acceso al derecho a la educación. Y no es que es solamente el representante, tiene la obligación. Nosotros como ciudadanos le tenemos que exigir que realmente tome ese rol y garantice el derecho a la educación, ¿verdad? Bueno, ¿qué es lo que tiene que hacer el MEC? Por supuesto, hacer la Rectoría de Educación y qué sé yo, pero también en este momento se dedica a todo lo que es infraestructura, a las aulas, tiene que hacer un seguimiento, tiene que hacer todo lo que es lo que tiene que ver con los docentes, su formación, su carrera docente, etcétera, y también los programas complementarios. ¿Qué son los programas complementarios? Por ejemplo, la alimentación escolar, el kit escolar y todo, que lo que hacen es paliar la carga sobre la familia. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos más de 1 millón de niños en pobreza y en pobreza extrema. Entonces, esas familias no es que no le dan de comer a su hijo porque no quieren, no le dan de comer porque no pueden.
Entonces el Estado, a través, en este caso, el Ministerio de Educación, trata de garantizar, de ayudar a través de ese alimento escolar, kit escolar. ¿Qué pasó hace unos años? El FEI, el FONACIDE, que son los recursos por compensación de uso de energía de Itaipú, tuvo la idea, ¿verdad?, el grupo de personas que promovió aquello y legisladores, de blindar ese presupuesto que nos iba a entrar extraordinario para educación. Y fue una gran idea. El problema fue el siguiente: desde el momento en que salió el FONACIDE con los fondos FEI, del Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación, todo lo que tenía que ver con el Ministerio de Educación en presupuesto para, por ejemplo, primera infancia, infraestructura, formación docente, directamente el Poder Ejecutivo sacó del presupuesto del Ministerio de Educación. ¿Qué significa eso? Le dejó sin presupuesto al Ministerio de Educación, siendo que la idea original era que el FEI fuera complementario del Ministerio de Educación para fortalecer la inversión en educación, para fortalecer un montón de cuestiones que desde el Ministerio se venían haciendo. ¿Cuál es la realidad hoy? El Ministerio de Educación tiene más o menos un 90% de su presupuesto que se destina solamente a salarios. Y eso no está mal. Se ha dignificado el salario docente en los últimos años. Ya hoy un docente, una docente en Paraguay no gana un sueldo de miseria, gana un salario digno, ¿verdad? Siempre es mejorable, por supuesto. O sea, yo soy de la teoría que los servidores y las servidoras públicas deberían ganar muy bien porque se dedican a eso. Y justamente ese es un incentivo necesario. Pero bueno, hoy es lo que hay, ¿verdad? Y ya no es un salario de hambre. Entonces, ese 90% invertido en docentes que se puedan ver dignificados no es algo malo, por el contrario. Pero ¿qué pasa con el 10% que queda? Ese 10% es escaso, por supuesto, nunca va a alcanzar, porque las necesidades se amplían, nacen más niños, entran más niños al sistema escolar, etcétera, etcétera. Entonces siempre se van a ampliar las necesidades. El tema es que al tener esta dicotomía, digamos, en que el Ministerio de Hacienda le saca los recursos al Ministerio de Educación y deja la carga sobre el FEI, se empiezan a mezclar las situaciones, ¿verdad? Y se empieza a desfinanciar la educación de alguna manera. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta. ¿Qué termina sucediendo? Paraguay necesita generar más recursos para apoyar la educación y por eso recurre a préstamos internacionales, a convenios como este, que no es un préstamo, es una donación, y a otras cuestiones. Por eso tenemos préstamos del BID, tenemos préstamos del Banco Mundial, tenemos, ayuda presupuestaria, etcétera. Entonces esto se da por la necesidad de justamente profundizar en la calidad de la educación. Y lo que no entendieron estos legisladores del año pasado fue esta situación. ¿Dónde se afecta? Dijiste donación, Paola. O sea, estamos hablando de una donación. Sí. El caso de la Unión Europea en particular, que es esta ley 6659, es una donación. Porque en el convenio, si vos te fijas en la ley 6659, explícitamente dice, el Paraguay no dará retribución a esto. Quiere decir eso que el Paraguay no tiene que poner plata, no tiene que devolver. Es una donación, ¿verdad? Y hay una página en esa nota del MEC en que explícitamente dicen, esto se afecta. Kits de útiles escolares, y son números que son irrepetibles porque son en guaraníes, 23.000 millones de 47, o sea, es larguísimo el número, pero son muchos millones. Textos educativos, infraestructura y funcionamiento del sistema. O sea, todo eso este año no se está pudiendo y no se va a poder ejecutar porque mientras esté suspendido por diputados, todavía senadores, yo me estuve fijando hoy en la página, y está sin tratamiento sine die, quiere decir que no tiene fecha de tratamiento, ¿verdad? Mientras eso esté suspendido, la Unión Europea no puede desembolsar, o sea, en realidad el Ministerio de Hacienda no puede desembolsar esos fondos porque no se sabe qué va a pasar. Entonces, resultado, el MEC no va a tener esa plata para el kit escolar, el texto educativo, la infraestructura que estaba previsto de acuerdo a ese dinero. Estoy mirando acá en la nota y lo interesante para que los oyentes puedan entender. Dice aquí que este convenio fue implementado y ejecutado por los ministros que se detallan a continuación y está desde la época de Galeano Perrone, del año 2008, pasando por Víctor Ríos, Marta Lafuente, el propio Enrique Riera, que después cambió de opinión, por decir una manera, Brunetti, etcétera. Y dice aquí, nótese que este convenio solamente cambia el título que se venía utilizando, que se llamaba Política del Sector Educativo
y después se puso transformación educativa. Al cambiar el nombre, los tipos deciden tirar a cualquier lado la donación. Sí, y además hay una cosa, Leo, y ahí se aclara en esta misma nota también, que ¿qué pasa? Toda la movida de la reforma que se necesita en educación, que ya estaba en andamiaje, se decidió en algún momento ponerle el nombre de transformación educativa. Pero hay que tener claridad que esta ley 6659, este convenio, esta donación, no era y no incluye el Plan Nacional de Transformación Educativa, que fue el documento que tanto se discutió el año pasado, ¿verdad? Ese Plan Nacional de Transformación Educativa, que hasta ahora es un documento, nada más que eso, y todo el proceso que se siguió para diseñar ese documento, se financió con fondos del FEI, es decir, con estos fondos que decíamos que son de compensación por uso de energía de Itaipú a través del FONACIDE. Eso es importante aclarar. Y además también la nota aclara que justamente no es la primera vez que el Paraguay recibe estos fondos a través de la financiación del apoyo presupuestario que se llama, que es las donaciones, ¿verdad?, de la Unión Europea. Y el MEC en particular ya recibió en 2009 54 millones de euros. En 2014 4 millones y medio de euros. En 2015, justamente, creo que estaba Riera o no me acuerdo quién estaba, 46 millones de euros. Y en 2020, 38 millones de euros. O sea, no es la primera vez, es un uso corriente que no es el ideal. Estamos de acuerdo, no es el ideal. Tendríamos nosotros que tener recursos, pero acordate nomás, y lo llamó la atención el ministro de Educación mismo esta semana, que somos el país que tiene la menor carga impositiva de la región. Nosotros no queremos pagar impuestos. Pero de otra vez salen y dicen, no, que el IVA, que no sé qué. No, el IVA es el que le llega al que menos tiene. O sea, todos pagamos IVA. ¿Qué pasa? No se Paola, puede parece que hay un tabú respecto a los impuestos. Para resumir esto, sí, no, solamente para terminar y resumir por ahora. Situación en el Parlamento. O sea, vos me decís que Hacienda no puede hacer nada porque está como en una especie de pantano, digamos. ¿Qué pasa entre Senado y diputado y qué puede pasar para solucionar esto si es que? Y mira, si vos te fijas en cómo está el tratamiento de la ley hoy, está en el Senado, ¿verdad? En diciembre del año pasado pasa de diputados, donde se aprobó por la suspensión, ¿verdad?, de la ley 6659, se le informa al Senado. El Senado tiene que tratar eso, pero cuando el Senado tuvo el ingreso en plenario, dijo, vamos a postergar el tratamiento. Sine die significa sin fecha, ¿verdad? Eso está ahí suspendido. Al no tener fecha, ni siquiera se sabe cuándo llegarían a conversar sobre el tema. ¿Qué puede pasar? Diferentes escenarios. O sea, el diputado se aprobó. El diputado se aprobó, la suspensión, sí, el diputado se aprobó. Y en el Senado quedó en el pantano. En el Senado quedó en el pantano, pero ahora el tema es que estamos ante las elecciones del 30 de abril, pueden pasar diferentes cosas. Una de ellas es que ciertos sectores políticos decidan revivir el tema, ¿verdad?, en senadores. Si senadores trata y no aprueba, pues bueno, listo, genial, terminó la cosa. Si senadores aprueba, pasa al Ejecutivo. Y el Ejecutivo, que es el presidente de la República, ahí tendrá que ver qué hace. Mario Abdo había dicho a la prensa el año pasado que él iba a vetar la ley, es decir, anularla, no aceptarla, por decirlo de una manera, en caso de que los senadores la aprobaran. Si él cumple con esto y veta la ley, esto vuelve a diputados y diputados tendría que tener una mayoría absoluta para volver a ratificarse, volver a senador, o sea, tiene un proceso sumamente largo. Todo ese proceso, pongan fecha o no pongan fecha y pasen todos estos escenarios que te decía, suspenden la posibilidad de utilización de esos fondos y esos fondos están ahí y nadie los puede tocar. Esa es la realidad. Paola, gracias por tu tiempo. Un fuerte abrazo. Dale, gracias, Leo, que estés bien. Es demencial esto, ¿no? Voy a leer algo aquí, Toby, pero no hace falta que pongas la pantalla. Solamente quiero comentar antes de la pausa porque nos recontrapasamos, pero importante esto. ¿Quiénes son algunos de los senadores que dejaron en el pantano? Calega Laverna, Sergio Godoy, Silvio Ovelar. ¿Le suena estos nombres, no? Calega Laverna, Silvio Ovelar, Sergio Godoy. Estos son los que dejaron sin kits escolares
y merienda a los chicos. Stefan Rasmussen, Enrique Riera, que él mismo había ejecutado como ministro, pero después, por orden de Cartes y su equipo de Honor Colorado, se convirtió en el peor. Javier Zacarías Irún, ¿le suena este nombre, no? Les puedo repetir: Enrique Riera, Zacarías Irún, Calega Laverna, Sergio Godoy, Antonio Barrios, Fidel Zavala, lindos, lindos muchachos. Silvio Velar, Martín Arévalo, Tonia Puril. Bueno,